entonces se transfieren al útero con la esperanza de que haya un embarazo y que nazca un bebé. Se puede incluso seleccionar el sexo con esta técnica, que nazca un bebé que sea o no, que no tenga la condición pues que preocupa. En general, cuando nosotros no logramos conocer la causa, no logramos establecer con precisión, cuando un padre o madre, cualquiera de los dos, no está afectado y el otro tampoco, el riesgo que llamamos empírico, es decir, por pura observación a lo largo de todo el mundo de cuántas veces nacen bebés con problemas o cuántas veces se repite si ya ha nacido uno, se llaman riesgos empíricos, la probabilidad es del 0.5%. Cuando uno de los padres no está afectado, pero tiene un familiar afectado y el otro padre no tiene antecedentes y tampoco está afectado, la probabilidad es del 2%. Cuando este padre no está afectado, pero tiene dos o más familiares afectados, la probabilidad se duplica al 4%. Entonces, pero fíjense aquí, cuando uno de los dos tiene un familiar afectado y el otro está afectado, la probabilidad es del 24%. Es como estar anotado una rifa en la que hay 4 boletas. Otro escenario, los dos están afectados, la probabilidad es del 42%. Cuando hay un afectado y el otro no, y no tiene… bueno, aquí estamos hablando de que ya tienen el antecedente de un hijo con diagnóstico. O sea, ese ya se ha establecido en un hijo previo el diagnóstico. Entonces es del 20%. Cuando ninguno está afectado, pero tienen un hijo con diagnóstico y uno o más parientes afectados, es del 13%. Y cuando ninguno de los dos está afectado, pero ya hay un hijo con diagnóstico, 24%. Entonces fíjense que realmente el esfuerzo de establecer la causa, el esfuerzo de precisar el diagnóstico, no solamente está relacionado con una curiosidad, saber qué pasa, sino con ofrecer opciones de asesoramiento a las familias. Finalmente, esta es la proyección que tenemos para Colombia de nacimientos del próximo año. Estimamos que van a nacer un poco menos de 1 millón de niños y niñas. Esta es la distribución de los nacimientos por estratos socioeconómicos. La mayoría de personas pues, van a nacer en estratos 1, 2 y 3. Creo que necesito un poquito de agua. Ahí está. No, sí está bien. Qué pena. Entonces, las pruebas de tamizaje son pruebas que aplicamos a todas las personas sin diagnóstico, en este caso a todos los recién nacidos, para dividirlos en 2 grupos. Los que tienen el riesgo alto de desarrollar un problema y aquellos que no es que no tengan el riesgo, sino que el riesgo es tan bajito que no se justifica aplicar pruebas complementarias. Entonces, las pruebas de tamizaje no son pruebas de diagnóstico, son pruebas de selección y las podemos hacer antes del nacimiento o después del nacimiento. Las que hacemos antes del nacimiento, la más popular es el mito de la edad materna, ¿verdad? Y el síndrome de Down. Acá en azul tenemos la cantidad, la probabilidad de que nazca un bebé con síndrome de Down y en las barras tenemos el número de nacimientos de acuerdo con la edad. Fíjense que lo que ocurre a partir de los 35 años es que la pendiente de la curva se acentúa, pero el riesgo existe siempre. Y si miramos los niños nacidos con síndrome de Down en cualquier país, la mayoría son estos y por lo tanto la mayoría son de hijos de mujeres de menos de 35 años. O sea, es un tema de proporciones. Aquí posiblemente hay mayor probabilidad, pero la mayoría de partos son de mujeres de menos de 35 años y por lo tanto la mayoría de casos de bebés con síndrome de Down son de mujeres de menos de 35 años y por lo tanto no es una buena estrategia usar la edad como un criterio de selección. Aplicamos entonces la medición de unas sustancias en sangre al comienzo del embarazo, comparamos los resultados de los embarazos de bebés afectados con los de bebés no afectados y podemos establecer, junto con las características ecográficas, unas cifras de riesgo. Y si el riesgo sale positivo, podemos decir entonces que se aplican pruebas adicionales como el diagnóstico prenatal
para confirmar o descartar el diagnóstico. El problema es que hay un sobrelape entre afectados, aquí representados en amarillo, y no afectados, representados en rojo, y por lo tanto las pruebas siempre van a tener falsos positivos y falsos negativos. Hay unas limitaciones en cuanto a la capacidad de detección, pero es la mejor herramienta que tenemos. Es la mejor herramienta que tenemos. Esta es la técnica de diagnóstico prenatal con un ecógrafo. Se selecciona un lugar donde hay suficiente cantidad de líquido amniótico, se toma una muestra que trae células del bebé sin picar al bebé, no hay riesgo de chuzarlo, y ahí se hacen las pruebas genéticas. Como en este caso, las pruebas moleculares o el cariotipo tradicional y se confirma o descarta. Pero ahora también estamos haciendo las pruebas en sangre materna. La mamá, sin necesidad de tomar muestra al feto, la mamá va, se saca una muestra de sangre y se hacen los estudios genéticos en esa prueba de sangre. El problema es que son pruebas todavía muy costosas. Son pruebas todavía muy costosas, pero es lo que va a ocurrir en los próximos años. O sea, hacer esos análisis genéticos complejos del bebé en una muestra de la sangre de la mamá. Podemos separar las células del bebé de las células de la mamá. Y finalmente, el tamizaje neonatal. ¿Me estoy tomando más tiempo? ¿Hay problema? Presento disculpas, siempre me pasa lo mismo, yo soy... Entonces, ¿cuáles son los objetivos de nuestro programa y de cualquier programa de tamizaje neonatal? Identificar rápidamente los recién nacidos con enfermedades raras y serias, pero tratables. ¿Por qué hacemos diagnóstico y tratamiento tempranos? ¿Cuál es el interés? Porque el diagnóstico y tratamiento temprano son sinónimo de crecimiento y desarrollo normales o al menos de una mejor calidad de vida. Porque hay una reducción significativa de los costos humanos, financieros para las familias y la sociedad. ¿Cuál es la idea? Ningún bebé cuando nace manifiesta estas enfermedades. Nadie pesándolo, midiéndolo, oliéndolo, probándolo va a saber cuál tiene y cuál no tiene una de estas enfermedades. Y hay periodos de duración variable en los que los bebés van a estar libres de síntomas. Pueden ser días, semanas, meses o incluso años. Cuando aparecen las primeras manifestaciones, ya es irremediable porque eso significa que ya hay un daño neurológico. Ya hay daño neurológico. Entonces, como tenemos esa ventana en la que los bebés están realmente sanos, queremos aprovecharla para aplicar las pruebas y si el diagnóstico se confirma, iniciamos un tratamiento mediante el cual garantizamos que el bebé no va a tener ningún daño derivado de esa enfermedad, ningún daño, o que por lo menos la calidad de vida va a ser muy superior a la que se tendría en caso contrario. Estas pruebas están incluidas dentro de los planes de beneficios de la mayoría de países europeos, Estados Unidos, Canadá, pero en Latinoamérica no por lo que se llama el equilibrio económico del sistema. ¿Cuándo comenzó esta historia? Esta historia comenzó en 1950 con la idea de prevenir el déficit cognitivo ocasionado por una enfermedad metabólica que se llama la fenilcetonuria. Y cuando se vio que se tenía éxito en eso, se empezaron a incluir más y más y más enfermedades. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es diferente el tamizaje neonatal? Porque solamente hay una oportunidad para el recién nacido. ¿Cuándo? Cuando nace. Es ahí o nunca. El recién nacido es aparentemente sano, está en casa 1, 2 o máximo 5 días después del parto. La estancia hospitalaria la revisé, la estancia hospitalaria promedio posparto en Colombia es de 10 a 12 horas. O sea, una señora va, tiene su bebé y entre 10 a 12 horas ya se habrá ido para la casa. Entonces, cuando aparecen los síntomas, ya es demasiado tarde. En Colombia existe una resolución que se llama la Resolución 412 del 2000, que hace obligatorio que a los bebés cuando nazcan se les aplique una prueba para saber si tienen o no una enfermedad que se llama hipotiroidismo, que produce retardo déficit cognitivo si no se trata a tiempo. La muestra se toma apenas nace el bebé, sacando sangre del cordón umbilical. A veces las mamás se angustian y dicen, pero es que yo no quiero que a mi bebé le piquen el cordón. No, es que el cordón igual hay que cortarlo. Ahí adentro queda sangre y esa sangre se saca del cordón umbilical. Pero hay otras pruebas que solo las podemos hacer a través de una pequeña punción que se hace en el talón del bebé, se obtienen unas gotas de sangre y en esas gotas de sangre hacemos los análisis. ¿Por qué hay que hacer una punción? Porque es la forma más fácil de obtener sangre de un bebé. No es tan fácil un bebé recién nacido ir a sacarle sangre de una vena, se puede hacer, pero es algo más agresivo.
Entonces la vía más simple es esta, no es porque nos gusten los talones. Y con un solo equipo que se llama el espectrómetro de masas, cuya química es más bien compleja, pero no la voy a explicar, pero créanme que la muestra pasa por acá y sale y nos permite cuantificar todo el metabolismo de los bebés, comparar resultados de los bebés con patrones normales para saber si tiene más o menos concentración de ciertas sustancias que pueden ser dañinas, casi todas son neurotóxicas, por supuesto. Y si el diagnóstico se confirma, pues iniciar tratamientos. Es una técnica altamente eficiente. Dura en el equipo menos de 30 segundos para obtener los resultados. Y son muchas enfermedades las que podemos detectar, muchas, de aparición temprana o de aparición tardía. Entonces vale la pena y estamos trabajando fuertemente para que en algún momento estas pruebas puedan ser más universales, porque en este momento en Colombia las hace quien las puede pagar. O sea, si el bebé nace, alguien va a ir a decir, oiga, mire, esto existe, hágale la prueba al bebé. Entonces el papá dice, no, porque si el ramo de flores costó mucho, entonces no le puedo hacer. Pero es verdad, no es chiste, es verdad lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Y también estamos trabajando con el ministerio y hemos tenido pues, la visita de algunos senadores para tratar de implementar algo que existe en Inglaterra que se llama el tamizaje clínico. Entonces, ¿qué hacemos? Apenas el bebé nace, con este equipo que se llama potenciales evocados automatizados del recién nacido, hacemos un tamizaje para saber si hay o no audición. Tiene muchísima importancia. La edad promedio de diagnóstico de los problemas auditivos en Colombia es de más de 2 años y medio. Increíble. Entonces, el tono emocional, la adaptación a la escolarización, los procesos de aprendizaje están clarísimamente afectados si no se inicia la terapia desde el nacimiento y el diagnóstico. Esta prueba es una prueba que tarda más o menos 1 minuto o 2 minutos. También les hacemos un examen, un tamizaje visual, para saber que todo lo que necesita para el desarrollo de la maduración visual esté funcionando. Y son pruebas muy sencillas. Se hace una evaluación neurológica para saber que no haya alteraciones en los procesos más elementales de integración de reflejos, del tono muscular, de la maduración, etcétera, y si están presentes, todos van a ir al neuropediatra, no porque los pediatras no sepan, aunque a veces no saben, pero es que es el neuropediatra el especialista, el experto en este tipo de situaciones. Y cualquier desviación del proceso de desarrollo debe ser seguida por el experto y debe ser intervenida por un grupo de terapistas en cabeza del experto que es el neuropediatra. Y vamos a pelear para que estas pruebas se puedan hacer y haya acceso a esas referencias especializadas. Y por supuesto hacemos un análisis de anomalías congénitas, que no tenga pequeñas malformaciones en la oreja, asimetrías en la formación del cráneo, que le falten, le sobren dedos, una cantidad de cosas que a veces pasan desapercibidas pero que pueden tener importancia. Muy bien, y eso era lo que les quería contar. Muchísimas gracias. 15 minutos de más me tomé, qué pena. Aló. El autismo, piensen en el autismo, desde nuestra concepción genética, piensen en el autismo como una manifestación, no como una condición primaria. Es como cuando uno dice fiebre, hay algo que ocasiona la fiebre. Entonces, en el autismo tenemos 2 grandes escenarios, aquellos que claramente están asociados a un daño genético, una mutación, etcétera, y aquellos que todavía están como primarios o idiopáticos, pero con los que está pasando lo mismo que ocurre con el déficit cognitivo, y es que en la medida en que vamos escarbando, vamos encontrando los elementos moleculares que nos permiten disecarlos y tipificarlos en subgrupos. Pero por el momento, para aquellos casos de autismo que son derivados de una alteración genética conocida, sí, existen pruebas, pero para autismo en general no existen pruebas. Tiene que ser específico. Gracias. ¿Considera usted que en un adulto es útil hacer una prueba genética con el fin de mejorar su cognición? No, no hay, como les mencioné hace un momento, no tenemos estrategias para mejorar con medicamentos la cognición, eso está a nivel experimental, es incierto todavía los resultados, pero sí tiene importancia porque si yo logro precisar la causa, me puedo anticipar a las cosas que van a ocurrir.
porque cuando yo no conozco la causa voy un poco a ciegas. Es con el día a día que voy viendo qué es lo que pasa y qué es lo que mejor o no le serviría a este paciente en términos de intervención terapéutica, por ejemplo. Pero si yo ya tengo un patrón conocido porque ya existen catálogos de eso, y yo sé que a un paciente que tiene este daño genético le va a pasar A, B, C y D, yo puedo programar de una manera más objetiva la intervención, no importa cuál sea la edad. Otra pregunta para retomar algo dicho durante la exposición, ¿la microcefalia tiene cura? No, ninguna tiene cura. Lo que tenemos es evitar que ocurra, ¿no? Todo niño con diagnóstico de discapacidad intelectual debería tener derecho al estudio genético si se desconoce la causa. Sí, insisto, en todos los casos debe existir el esfuerzo de buscar la etiología. Eso es fundamental. ¿Por qué puede ocurrir que nazca un bebé con alteraciones genéticas si no existe herencia de familiares? Bueno, es que ese es un mito muy colombiano. En Colombia la gente piensa que para que alguien tenga una enfermedad genética en la familia debe haber antecedentes. Si eso fuera así, pues no sería sino hacer un censo en qué familias hay enfermedades genéticas y ya resolvimos el tema. Genético y heredado no son lo mismo. Les mostré el espectro de las enfermedades para diferenciar genético. Genético significa simplemente que no hay una causa externa. Si no hay una causa externa, el resto es genético, recuérdenlo. Que no necesariamente viene heredado de papá y de mamá. O sea, genético y heredado no es lo mismo. Pero entonces, para tener una enfermedad genética no es condición que haya antecedentes. De hecho, la mayoría de casos aparecen en familias sin antecedentes. ¿Qué causas o problemas hay en un embarazo o causa al bebé un embarazo en el que los papás tienen el mismo RH-A positivo? No, ninguna. Y la última, ¿cuándo ocurre un embarazo anaembrionado, ocurre una falla genética? No necesariamente. Una pérdida de una gestación, aborto temprano o tardío, es que se murió alguien, se murió el embrión. Entonces, ¿por qué se muere el embrión? Se muere porque hay una enfermedad de la mamá o una enfermedad propia del embrión o de los dos. Más o menos, en el 60% de los casos de pérdidas del embarazo que se pueden estudiar, se encuentran alteraciones genéticas. Tiene importancia hacer los estudios genéticos para ofrecer asesoría y saber si en un futuro embarazo se puede repetir o si pudiesen hacer un bebé, niño o niña con alguna condición importante. Doctor Lizcano, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, después de esta interesantísima conferencia del doctor Lizcano, es un gusto tener con nosotros al doctor Jorge Eslava Cobos, destacado conferencista nacional, quien nos hablará de la norma y la anormalidad, imperativos de redefinición en un mundo que cambió. El doctor Eslava es neurólogo y neurólogo de niños. En la actualidad es director del Instituto Colombiano de Neurociencias en Bogotá, expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología. Ha sido docente universitario por más de 20 años en las áreas de neurología, neuropediatría, neuropsicología y rehabilitación. Es autor de varios libros y cientos de artículos y ponencias en congresos nacionales e internacionales con énfasis en epilepsia y trastornos del aprendizaje. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Les ofrezco mis disculpas por el descache de esta mañana, hubo un cortocircuito ahí medio raro. La excusa es la número 37, entonces para que quede claro. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Gloria Cedesnid, por esta invitación. Muchas felicitaciones por los 40 años y por el libro. Y muchas gracias a ustedes por su asistencia. El asunto empieza con una palabra. La palabra es la palabra paradigma. Los administradores de empresas
entienden el paradigma como ese direccionamiento forzado de la mirada que nos obliga a creer que ese es el único mundo posible. Un poco como los caballos a los que les ponían esas orejeras cuando había zorras en Bogotá, que les llevaban a creer que el único mundo posible era ese pedacito de mundo chiquito que veían a través de ese hueco. De la misma manera, nosotros todos somos herederos, o mejor aún, somos esclavos de paradigmas, de concepciones que vienen de atrás, que nunca nos cuestionamos de dónde viene esa concepción, y que creemos en ella firmemente, al punto que se nos antoja que ni para qué pregunta esas cosas, hombre, eso es absolutamente obvio, de toda obviedad. Cuando yo era pequeño, el único matrimonio posible era este era el único vínculo familiar posible. Y con el tiempo aprende uno que hay otros núcleos familiares posibles. Yo no que quiera a este señor de yerno mío, no me interesa para nada, pero no puedo dejar de aceptar el hecho de que ese es un núcleo familiar posible. Entonces, hay otros, cuando uno cambia la mirada, cuando uno se quita las orejeras y se pregunta si hay otra forma de entender las cosas, pues se encuentra con sorpresas. La invitación que les quiero hacer esta tarde es que le echemos una miradita a un paradigma, porque todos estamos convencidos de que es así, por eso es paradigma. ¿Cuál? El paradigma de los normales y de los anormales. ¿Quién es normal y quién es anormal? Uno pasa por la calle y le pregunta a cualquiera, ¿usted sabe quién es normal? ¿Y quién es? Claro, por supuesto que sé, claro, obviamente. Ahora defínalo y contraste dos respuestas. No hay dos respuestas iguales. Lo único que más o menos es igual en todo el mundo es que empiezan con la palabra diferencia. Es la única cosa. Salvo por eso, no hay dos personas de acuerdo sobre qué es normal y qué es anormal. Michel Foucault no necesita presentación, pero por las dudas, Michel Foucault es uno de los principales, si no el principal epistemólogo del siglo XX. Tenía una cátedra en la Universidad de París todos los veranos y esa cátedra literalmente tenía gente colgada de las ventanas y de las paredes. Era tal el prestigio de esa cátedra. Y esa cátedra solía terminar en un libro y una de esas cátedras fue esta, Los Anormales. Y en uno de los pedazos de este texto se leen cosas para nosotros terribles. La gran familia indefinida y confusa de los anormales, y aquí ya empieza insultándonos a nosotros. Porque es que el oficio que tenemos todos es supuestamente tratar a los anormales. Y que alguien le venga a decir a uno que el sentido del oficio de uno de toda la vida no es nada más que una cosa confusa e indefinida, pues eso ya no gusta. El temor a los cuales asediará el final del siglo XIX no marca simplemente una fase de incertidumbre o un episodio un poco desafortunado de la historia de la psicopatología. Ahí sí se metieron con la mamá de uno, porque pues yo hasta acepto lo primero, pero que me vengan con el cuento de que lo que uno hace no es nada más que un episodio un poco desafortunado de la historia de la psicopatología, esas son palabras mayores, ¿sí? Eso ya amerita muchas cosas. Se formó en correlación con todo un conjunto de instituciones de control. Ahora les voy a mostrar una diapositiva sobre eso. Toda una serie de mecanismos de vigilancia y distribución. Les mostraré la diapositiva. Y cuando haya sido, y esta es la frase terrible, este es el pedazo terrible de la frase, y cuando haya sido casi enteramente englobada por la categoría de la degeneración, dará lugar, apunten esto por favor, dará lugar a elaboraciones teóricas irrisorias, pero de efectos duramente reales. ¿Cómo cuáles? Asumo que todos ustedes conocen, ¿qué le pasó? ¿Qué le disgustó? Auxilio, socorro. ¿Ya vino? Socorro. Ya, ahora sí, tú, ya, quietos ahí. Bueno.
Sí, pero no quiere correr. Corra, hola. ¿Qué hubo? Al contrario, la felicidad está en la cultura. Yo soy feliz porque me han educado. Yo soy feliz porque me han formado. No, por ser ignorante, ser más feliz. No, eso es un error. Y a los profesores les pasa lo mismo. Pablo Pineda es conocido por todos, me imagino. Evidentemente tiene un síndrome de Down, con todos los juguetes, claro. Pablo Pineda es licenciado en Pedagogía, con maestría en la Universidad de Murcia. Es actor de cine y de los mejores que hay. Y si ustedes quieren una conferencia de él, agéndenlo con 4 años de anticipación, porque esa es su agenda. Y sus interlocutores suelen ser ministros de Educación, suelen ser rectores de universidad. Y esto que ustedes están viendo fue filmado aquí, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en un encuentro de pedagogía hace un par de años. Y aquí voy a dar especial énfasis en estar en un foro educativo. A los profesores les diría que no piensen, que no piensen nunca en lo que no aprenden. Al contrario, ese niño es educable y puede aprender muchas cosas.